empezar, como siempre es un gustazo y está de vuelta en este pago argentino, en este querido pago, María Fernanda Ruiz, docente de comunicación, especializada en convergencia de medios y en comunicación política, analista de macrodatos para la comprensión de la semiosis digital y la formulación de estrategia comunicativa. La hemos tenido a nuestra querida Fer, allá lejos, en México, durante el Mundial. Algunas palabritas nos va a comentar acerca de eso. Y hoy vamos a tratar con Fernanda el tema de su última nota publicada en ¿Y ahora qué? Revista semanal digital que recomiendo calurosamente. Miren, no alcanzo una semana para leer la cantidad de notas, todas de fondo, con especialistas de primera línea. Bueno, Milei en Brasil, ¿no? Milei en Brasil, ¿se acuerdan cuando fue a San Pablo, que fue allí el comienzo de toda esta crisis que hoy, ayer y hoy, están siendo noticia regional, porque saben ustedes, si no les comento, es muy grave la situación en la que estamos, porque Brasil ha rebajado al mínimo la relación diplomática, precisamente por los ataques de Milei, que no solo se produjeron en aquella visita de la cual vamos a hablar con Fernanda, sino además se reiteraron tras una entrevista que tuvo, una entrevista en un canal de streaming, creo que fue con Majul. Bueno, la cuestión es que por los ataques de Milei a Lula y la reiteración de esos ataques, Brasil decidió retirar a su embajador de Argentina y mantener solamente la representación diplomática. ¿Y saben qué? Da la gran casualidad, no lo van a poder creer, no lo van a poder creer. Estados Unidos canceló la visa de la embajadora de Brasil. No lo van a poder creer. ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? Dentro de poco más de 2 meses. En fin, así estamos. Vamos a saludarla a la querida Fernanda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Clarita, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Igual, te hemos extrañado. Qué Te linda. extrañamos. Gracias. Yo también extrañé. Mis nietos me han reclamado porque fueron 6 semanas el Mundial de Fútbol, pero Claro, bueno, con mucha claro. alegría. Estuviste, aunque sea dos palabritas, contanos qué estuviste haciendo en México. Yo estuve cubriendo para Telesur el núcleo del Mundial de Fútbol que ellos asentaron en México, que era una de las 3 sedes, con un programa que hace Víctor Hugo Morales. Perdón, estoy un poco disfónica, Clarita. No importa. No importa. Que parece por haber gritado en el partido de Argentina-Inglaterra. No, mentira. Y te Pero dura. fue hermoso verlo con Víctor Hugo Morales, ese partido, trabajando ahí en México para Telesur, en un contexto en el que nos agarró el terremoto. Claro. El terremoto en Venezuela, el edificio de Telesur, se rajaron las paredes, fue realmente una instancia Tremendo. muy choqueante. Pero bueno, se salió adelante con la solidaridad internacional, con ese pueblo venezolano que tiene un temple, un espíritu, una cosa maravillosa. Sí. Y bueno, y también disfrutar de trabajar con profesionales de la talla de Víctor Hugo Morales, que fue un aprendizaje hermoso. Me imagino que sí. Y fíjate, estaba pensando, solo esto y vamos a nuestro tema por cuestiones de tiempo, pero ese temple, decías vos, enfatizabas vos respecto del pueblo venezolano, y quiero rescatar también el temple del maravilloso pueblo cubano, ¿no? Ambos pueblos, uno sufriendo por esta catástrofe natural y el otro por una crisis humanitaria inducida por Estados Unidos, cuando no, pero tienen, de verdad lo digo, no por un, ¿cómo te voy a decir? No por un posicionamiento político ideológico, no, de verdad, tenemos tanto que aprender, ¿no? De esa, porque es una resistencia, una resiliencia además, ¿no?
pero con un espíritu de solidaridad increíble, increíbles. Cuba es un ejemplo. En ese pueblo, con la caída del sistema eléctrico nacional en el día de ayer, la sexta caída en los últimos 30 días, realmente terrible la situación en los hospitales, la falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, pediátricos, no se pueden hacer operaciones, en fin, están soportando un ataque de un nivel de violencia y de inhumanidad propio de esta etapa histórica, conducida por un referente como Trump, ¿no? Claro, es típico. Pero imagínate, Fer, o imagínense, ¿no? Ampliando la apelación, ¿no es cierto?, a nuestros oyentes. Imagínense, si tipos como Trump o Netanyahu son capaces de pergeñar una salvajada como la que hicieron, promovieron en las sombras respecto de la avalancha humana de marroquíes, ¿no es cierto?, sobre la ciudad de Ceuta o hacia el territorio de Ceuta, donde hasta ahora se sabe más de 70 muertos, son capaces de cualquier cosa, son tipos capaces de cualquier cosa. No vamos a entrar en el análisis geopolítico de eso porque no tenemos tiempo, pero fíjate, Fer, que da la casualidad, vos hiciste o compartiste en una nota el análisis exhaustivo que ustedes realizaron, ¿no es cierto?, con respecto a la visita de Milei en San Pablo, para apoyar concretamente a Flavio Bolsonaro, donde produjo la primera andanada, catarata de insultos contra Lula. Y hoy, mirá lo que estamos viviendo, tiene estrecha relación. Claro, por supuesto, porque Milei está situado en un lugar de la naturalización de esos niveles de violencia, en sintonía con con Trump y con Netanyahu, ¿no? Que no hace más que decir permanentemente que son sus grandes aliados y dice que son los grandes aliados de la Argentina, o sea, se sitúa en ese lugar, ¿no? Bueno, el presidente más sionista del mundo se autodenominó. Sí, claro, sí. El análisis quiero compartir con la audiencia un poco, si me permiten, muy rápidamente, de alguna manera la ficha técnica, digamos. Analizaron ustedes 3.000 publicaciones de 280 cuentas argentinas en Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, entre el 24 y el 31 de julio, que mencionan a Lula o a Bolsonaro, ¿no? Bueno, aquí sí me veo obligada, Fer, a redondear cifras porque en radio es complicado. Sí, claro. Sí, reunieron más de 2.600.000 acciones entre comentarios, reacciones y compartidos y casi 16 millones de visualizaciones, ¿no? Bueno, procesaron luego los más de 5.000 comentarios en español que dejaron los usuarios en esas 5 publicaciones que la propia oficina del presidente hizo sobre el viaje. Ahora, quiero decir esto, la tesis central, que vos por supuesto abonás con datos concretos, ¿no es cierto?, es que hubo 2 coberturas que casi prácticamente no comparten el hecho en sí mismo, que es la visita de Milei, ¿no es cierto?, a San Pablo, y los en un hecho inédito, gravísimo de injerencismo, ¿no es cierto?, y los insultos a Lula. A ver, contanos un poco la esencia. Claro, es como si hubiera habido 2 películas completamente diferentes queriendo narrar la misma situación. Por un lado, medios de comunicación más bien opositores que explican la magnitud de la ofensa, los insultos, lo que efectivamente ocurrió en el escenario de San Pablo. Y por otro lado, la arquitectura mediática oficialista que habló de la entrega del premio que Tarcisio Das Neves le entrega a Milei, la orden de... O sea, hablan de otra cosa, no hablan de la crisis diplomática. O sea,
los medios de enorme alcance todavía, como tienen el ejército de medios y de influenciadores oficialistas libertarios, como Agarra la Pala, La Derecha Diario, bueno, en fin, sus propios Neura con influenciadores Fantino, comandados. Neura. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, Fantino, ¿no? Que está, Claro, mientras manda claro. a los artistas a trabajar en Uber, también sigue abonando la construcción de estas narrativas que esquivan lo que efectivamente ocurre con lo que Milei hace, ¿no? Entonces, Perdón, ellos contaron... Fer, Sí. perdona, Sí. quiero sumar a esto que vos acabas de decir para que tomemos dimensión, no conciencia, dimensión de esta violencia de la que vos hablás. Ayer pude ver un video, confieso que no lo pude terminar de ver porque me afectó mucho. Mirá vos a esta altura. Un video claro. de la entrevista a un personaje libertario en el streaming Carajo, en el que concretamente propone el tipo lo que dice es que Buenos Aires está perdida y que entonces él propone varias soluciones posibles. La provincia, se refiere a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Una es separar la provincia de Buenos Aires, sacarla de la nación argentina, y la otra es esterilizar en forma masiva a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires para ver si se hace una limpieza étnica. Bueno, Keiko Fujimori, que acaba de ganar la presidencia en Perú, hija de Alberto Fujimori, también reivindica las políticas de esterilización de su padre. Sabes que a las mujeres en Perú, en la época de Fujimori, a las mujeres de clase baja, las llamaban a una consulta de salud a nivel de la salud pública y las esterilizaban sin decírselos. Las mujeres salían sin saber que les habían quitado el útero en el hospital. Qué bárbaro. Quiero decir, también estamos viviendo un clima de época, de una serie de nodos en nuestro continente, desde que los Estados Unidos recuperan esta idea de patio trasero y empiezan a reivindicar políticas que sembraron en nuestro continente y bueno, que en este momento están acompañados por toda la fuerza tecnopolítica que está detrás de Milei, también está detrás de Abelardo de la Espriella en Colombia, que es otro Milei, que a través de un fraude ganó las elecciones en Colombia, o Keiko Fujimori, que reivindica ese tipo de políticas. Entonces, estos personajes como este triste influenciador mileísta que hablaba, como vos bien citabas ayer en el streaming mileísta también, está reivindicando una política que ocurrió en América del Sur, en Perú precisamente, ¿no? Sí. Ellos tienen una relación con los procesos latinoamericanos que no tiene que ver con el amor fraterno que une a los pueblos de América Latina, sino que tiene que ver con la misma articulación que gestó el Plan Cóndor durante la dictadura, ahora con este anarcocapitalismo financiero internacional, desde los fondos buitre hasta los tecnofeudales que describe Varoufakis, ¿no? Como Peter Thiel, por ejemplo, que lo tenemos viviendo aquí en Barrio Parque. Sí. Ahora, volviendo a tu nota, porque nos queda poco tiempo, analizaste por otro lado 14 cuentas críticas, que las llamás así, porque te tengo que hacer una pregunta al respecto de eso. 14 cuentas críticas, como Página 12, Destape. Sí, que son las que informaron de lo que efectivamente ocurrió. Claro. Críticas del oficialismo se refiere, ¿no? Claro. La investigación. Y bueno, y ahí estuvo el mayor volumen comunicativo. La verdad es que el episodio que detona todo esto, ese acto de lanzamiento
de la candidatura presidencial del hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, le salió efectivamente al revés de lo que esperaban en Brasil. O sea, subió la imagen de Lula y bajó la de Bolsonaro después del acto. Milei se quedó con el protagonismo del acto de Flavio Bolsonaro y generó un rechazo inconmensurable en Brasil. Por un lado eso, y por el otro lado, paralelamente aquí en la Argentina, el protagonista de las noticias fue Lula. O sea, Milei no logró adhesión. Milei viene, Clarita, en una caída de la adhesión a sus narrativas digitales, ¿no? Que es la parte que yo estudio. Claro. Vos sabés que en Q-Social se hace también una encuesta nacional mensualmente y en paralelo estudiamos el territorio digital. Bueno, Milei viene atravesando una caída desde el mes de enero. Yo comentaba, por ejemplo, con 6 millones de acciones digitales en sus cuentas oficiales de Instagram en enero, pasó a 1.110.000 en junio. Ahora estamos cerrando el informe de julio. O sea, Milei viene en una caída muy grande de su alcance, de su gigantesco alcance digital, el más gigantesco de toda la historia de los referentes políticos en nuestro país, pero bueno, que viene con una caída muy fuerte. Lo que ocurrió con el episodio vivido en San Pablo, en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, fue realmente un protagonismo muy grande de Milei en Brasil, pero un protagonismo negativizado. Que lo perjudicó a Bolsonaro y lo favoreció a Lula, que además después tomó toda la fuerza narrativa que tiene su propio proyecto político y su propio liderazgo que trasciende a Brasil, es un liderazgo mundial, ¿no? El de Lula. Ahora, por contraparte, lo que ocurrió acá en Argentina fue que el protagonista de esos millones de acciones digitales en las redes sociales en Argentina fue Lula. O sea, Milei logró un protagonismo donde no tenía que ser protagonista porque el candidato era Flavio Bolsonaro. Y aquí en Argentina, el que protagonizó el proceso de comprensión popular de lo que había ocurrido fue Lula. O sea que le salió realmente toda la jugada en términos de volúmenes comunicativos digitales, le salió muy mal. Claro, como decía mi abuela, el tiro por la culata. Totalmente, Clarita. Y claro, y la comunicación mileísta no hay manera de tapar lo que pasó o de reformularlo. Entonces directamente no lo cuentan, no hablan de la brutal crisis diplomática. Que Brasil retire al embajador. Realmente muy fuerte ese episodio y un capítulo más de la decadencia que está viviendo el presidente argentino en su contexto nacional, al menos, porque todavía internacionalmente tiene un nivel de conocimiento muy alto y muchos apoyos en la derecha y la ultraderecha del continente y del mundo. Sí, claro. De hecho, adelantó un día su viaje para acompañar la asunción de Abelardo Despiela en Colombia. Claro, adelantó, ¿no es cierto?, 24 horas su viaje, precisamente para boicotear la posibilidad de que Villarruel presidiera mañana, ¿no es cierto?, la sesión del Senado donde se trata el proyecto de extranjerización de tierras. Pero, primero vamos a dar después todos los datos para que lean la nota, porque bueno, es extensa, muy minuciosa, y no vamos a tener tiempo de enumerar o detallar, ¿no es cierto?, todos los datos que tiene. Pero sí me interesaba subrayar esto que vos estás haciendo, describir los datos, que son muchos, ¿no es cierto?, que refrendan esta lectura que estamos haciendo,
y voy a decir lo mismo que al principio, enfatizar. No es casual que a medida que avanza el tiempo de descuento, ¿no es cierto?, la fecha de elecciones en Brasil, con el seguidismo que ya conocemos de Milei, Estados Unidos y Argentina, ¿no es cierto?, lideran las hostilidades contra Lula. Uh-huh. Exactamente, cuando el 4 de octubre hay una elección en Brasil. Claro, por eso. Pero sí. el país tiene una concepción de soberanía, hablando y entrelazando con el tema de mañana de la sesión del Senado en relación a la soberanía, donde Lula lo que está afirmando es ningún país extranjero va a intervenir en el proceso político electoral brasilero, ¿no? Uh-huh, de hecho, le negó la visa a 2 agentes estadounidenses que querían acercarse al proceso brasilero. Y no, realmente va a defender la soberanía. Y creo, te digo, Clarita, analizando en cruzado lo que va a pasar mañana, yo acabo de correr un estudio de Q social en el día de ayer, hasta muy altas horas de la noche, acerca de la ley de tierras, lo que la verdad es que ni siquiera pudo el oficialismo nombrar a la ley, porque el pueblo argentino la está nombrando como ley de tierras, ley de extranjerización. Sí, ¿No? sí, Lo de la inviolabilidad de la propiedad privada, que fue el nombre que le quiso poner el oficialismo, fue arrasado por una ola que fue detonada por una bandera que decía las Malvinas son argentinas, en el campo de juego de los cuartos de final del Mundial de Fútbol, en el partido de Argentina-Inglaterra. Esa recuperación del espíritu antiimperialista y soberanista del pueblo argentino fue detonado por esa bandera, que también honró a Diego Maradona, y llegamos hasta el día de mañana con esta sesión en el Senado de la Nación con un 84% de las conversaciones digitales acerca de este tema, denominando a la ley como la ley de extranjerización, no bien, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. bien, Así que bueno, bien. nuestros pueblos también muestran su propia palabra en esta ventaja que tenemos de ver los millones de datos de la Big Data en la conversación digital. Y si bien el episodio con Brasil termina ayer en este capítulo con la retirada del embajador, Lula también dice que sabe que el pueblo argentino no se agota en Milei y que le tiene cariño al pueblo argentino por nuestra historia, ¿no? Así que bueno, ese mismo pueblo argentino está tomando las cosas por su nombre. También con el compromiso de artistas, de jugadores de fútbol, de un pueblo inmenso como es nuestro pueblo. No tenemos que olvidar esa magnitud, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Voy a recordar, Fer, ya despidiéndonos, tu nota, se llama El invento de una realidad paralela y la pueden buscar en la revista digital, que reitero es semanal, y ahora qué. Lo buscan así, es muy fácil de buscar. El invento de una realidad paralela de Fernanda Ruiz. Fer, te agradezco muchísimo. Muchísimo, bueno, como ya te dije, te extrañamos, así que bueno, ahora te vamos a molestar seguido. No, por favor, es un gusto, como siempre, contigo, Clarita, con la radio, la comunidad de la radio y con la hermosa y poderosa Tucumán. Bueno, un beso muy grande. que te mejores, un beso. Gracias, muchas gracias, adiós. Adiós. Bueno, hemos estado conversando con María Fernanda Ruiz, especializada en esto que estamos hablando, convergencia de medios y comunicación política.